Iniciamos el estudio del último método de resolución de integrales, llegando al método de resolución por partes. El método de resolución por partes es especialmente práctico cuando dentro de la integral tenemos un producto de funciones. De tal manera que identificaremos cada uno de los términos que están multiplicando con una de las partes y aplicaremos la fórmula, la expresión que vamos a demostrar en este vídeo. Supongamos que tenemos dos funciones, u de x y v de x. En la literatura matemática es bastante frecuente expresar el método por partes, en vez de con funciones f y g, con función u y con función v. Vamos a suponer que estas dos funciones son derivables y vamos a desarrollar la derivada del producto. Con notación de Leibniz tenemos la derivada del producto, derivada de u por v, diferencial de x, y sabemos que la derivada del producto sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sobre esta expresión vamos a aplicar integral en ambos términos de la expresión. Es decir, vamos a aplicar integral en el miembro de la izquierda y vamos a aplicar integral en el miembro de la derecha. Si lo hacemos y recordamos que la integral y la derivada son procesos inversos, podemos decir que la integral con la derivada cancela y nos quedaría en el término de la izquierda el producto u por v, y a la derecha la integral de la suma es la suma de las integrales, por eso en el término de la derecha aparecen dos integrales distintas sumando. Ahora vamos a coger el término de la integral de u por v', lo vamos a despejar y nos quedaría la expresión que viene remarcada en el recuadro en rosa y que nos va a acompañar en todas las integrales que vamos a realizar por el método por partes. ¿Qué dice esta expresión? Pues que si yo tengo dos funciones multiplicando, a una la llamo u y a otra la llamo v', y realizo la integral de ese producto, el resultado final es igual al producto de u por v, fijaos que aquí no hay integral, es directamente un producto de funciones, menos la integral de u', la derivada de u, por v. Este método tiene sentido si la integral que obtenemos en el término de la derecha es más sencilla que la integral de partida. Repito, vamos a tener una integral, dentro de la integral va a haber un producto de funciones, vamos a identificar cada término de ese producto o bien con la función u o bien con la función v' y vamos a aplicar la expresión que viene indicada en el término de la derecha. U por v menos la integral de u' por v. Si esta segunda integral, la del término de la derecha, es más sencilla que la integral que nos plantean de inicio, podremos utilizar el método de integración por partes. La clave está en saber quién será u y quién será v', y vamos a explicarlo de manera detallada con este primer ejemplo. La integral de x por el logaritmo neperiano de x. Cuando veamos una integral con un producto de funciones y además funciones que sean muy distintas entre sí, aquí tenemos x con logaritmo o la exponencial con el seno o x con la exponencial, cuando tengamos dos funciones muy distintas entre sí y multiplicando, será una integral candidata a aplicarse en método por partes. Y tendremos que saber quién va a ser u y quién va a ser v' en nuestra integral de partida. La norma general sería aplicar el siguiente criterio. De las dos funciones que están multiplicando, la que sea más difícil de integrar será u. La función de las dos que están multiplicando que sea más difícil de integrar será u de x. Y u de x, viendo la expresión de arriba, es aquella función que vamos a derivar, porque aquí aparece u'. Como tenemos x y logaritmo neperiano, todo el mundo comprende que integrar el logaritmo neperiano es más difícil que integrar x. La integral de x es inmediata, x² partido 2, pues la integral del logaritmo neperiano no es inmediata. Por lo tanto, como el logaritmo neperiano es más difícil de integrar, vamos a llamar u de x igual al logaritmo neperiano de x. En nuestro ejemplo, u de x va a ser el logaritmo neperiano de x. Y vamos a realizar el siguiente proceso. U igual al logaritmo, lo vamos a derivar y obtenemos u', la derivada del logaritmo 1 partido x. V' igual a x, lo vamos a integrar. La integral de x es x² partido 2. Y vamos a explicar la expresión de nuestro recuadro en rosa. Vamos a decir que nuestra integral de partida, que sería
u logaritmo neperiano de x por v' x, esa sería nuestra integral de partida, es igual a u por v. ¿Quién será u por v? Logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido 2, menos la integral de u', 1 partido x, por v, x cuadrado partido 2. Si aplicamos el método de integración por partes, quedaría lo siguiente. U por v, logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido 2, menos v por u', 1 partido x por x cuadrado partido 2. Si operamos en la integral que queda en el término de la derecha, un medio saldría fuera, una x del numerador cancela con una x del denominador y tendríamos la integral de un medio x, delante por supuesto el logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido 2. Fijaos que la integral de x es mucho más sencilla que la integral de x por logaritmo neperiano. Por lo tanto, tiene sentido que apliquemos el método por partes, porque llegamos a una integral más sencilla que la integral de partida. Pues si resolvemos, la integral de x es x cuadrado partido 2, ese 2 del denominador con otro 2 que tenemos fuera, nos quedaría x cuadrado partido 4. Solución final, la integral de x por logaritmo neperiano de x es igual a x cuadrado por logaritmo neperiano de x partido 2 menos x cuadrado partido 4 más la constante de integración. Que no se nos olvide, cada vez que apliquemos el método de integración por partes, indicar este recuadro rosa y expresar claramente qué función va a ser u y qué función va a ser v' en nuestra integral de partida. En próximos vídeos vamos a ir complicando cada vez más las integrales de ejemplo que vamos a resolver por el método por partes. Un saludo para todos.